¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash. Yo soy Josu, tu capitalista de confianza, papá. Y chicos, vamos a ver por qué Bitcoin sigue en sus mismas, ¿de acuerdo? Seguimos dentro del rango este tan aburrido que se ha formado. Pero ¿qué puede ocurrir aquí? Porque, como bien comentamos en otro vídeo, todavía tenemos el squeeze girado al alza y el ADX también girado al alza. Pero tranquilidad, no es patrón confirmado hasta que el ADX no se gira a la baja, en este caso, porque tiene en cuenta una dirección negativa. Y cuando se gira a la baja te querrá decir que la dirección negativa está perdiendo fuerza. Pero ya te digo yo que cuando eso ocurra será porque el precio esté subiendo, ¿vale? Porque los indicadores sigan al precio. De todos modos, vamos a ver qué es lo que puede ocurrir aquí. Porque en primer lugar, bueno, esta es la segunda vez que grabo este vídeo porque no me ha gustado mucho cómo ha quedado el análisis, ¿de acuerdo? Además, estoy un poco cansado, pero vamos a por todas, chavales. Vamos a ver, en primer lugar quiero comentar el tema de ¿qué tiene que hacer el precio para empezar a confirmar algún tipo de cambio estructural alcista dentro del gráfico diario? A mí lo que me gustaría simplemente es que el precio rompiese este máximo de aquí, ¿vale? Sería lo suyo que el precio rompiese este máximo de aquí. Vamos a ponerlo de color azul si queréis. Vamos a ponerlo así. Ahí está, perfecto, ¿vale? Este máximo, es decir, el máximo que crea este mínimo dentro de lo que viene a ser, bueno, toda esta especie de caída que hemos tenido por aquí, ¿de acuerdo? Que el precio rompiese ese máximo, ¿de acuerdo? El máximo que crea este mínimo, lo rompiese para ya tener retrocesos y continuar subiendo a atacar siguientes puntos de liquidez que hay en el gráfico, ¿vale? Eso es lo que a mí me gustaría que el precio hiciese, pero no significa que en menores temporalidades no se puedan buscar operaciones, ¿de acuerdo? Ya sabéis que yo aquí dentro, bueno, el tema de la acumulación en spot ya lo comentamos 20.000 veces. Sinceramente, lo que yo quiero que el precio de Bitcoin haga, cosa que no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Pero es lo que a mí me gustaría que el precio hiciese, es esto, ¿vale? ¡Pum! Pegas un pinchazo de la hostia y se viniese a la zona de los 77.500, que este es el escenario negativo que hemos comentado siempre. Bueno, negativo depende de para quién, ¿vale? Porque yo para acumular en spot lo veo de puta madre, la verdad, sinceramente, pero me gustaría que eso ocurriese. Pero no tiene por qué ocurrir, ¿vale? Ya sabéis que de momento mi proyección, y encima viendo cómo le quedan los tiempos a esto, sigue siendo para buscar este posible movimiento de impulsos, retrocesos y continuar al alza, ¿de acuerdo? Comentábamos en el último vídeo lo siguiente, comentábamos el tema de que teníamos esa posibilidad de que el precio hiciese esto, ¿no? Que viniese a tener una barrida por aquí debajo y formase una divergencia alcista dentro del diario. No ha formado la divergencia alcista, de acuerdo, fallo mío, en cuanto a que probablemente para formar esa divergencia y que se girase de nuevo el squeeze a la baja tendría que haber buscado algún cierre con un poco más de fuerza por debajo del mínimo. Es lo normal, ¿no? Si luego lo hubiese recuperado, pues ya hubiese sido positivo, ¿no? Pero es lo que hubiese marcado otra vez esa divergencia, ya que aquí pues es una mecha con absorción por la parte baja y ya está, una toma de liquidez básicamente. Entonces, ¿qué puede ocurrir? No sé si alguien ha entrado o no ha entrado largo, ha buscado algún tipo de largo en 4 horas o no, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto, lo tengo por aquí preparado. Aquí en este gráfico, ¿vale? Si vamos al gráfico de, si vamos al gráfico de 4 horas, vemos lo siguiente. Y es simplemente que vemos esa toma de liquidez por debajo de ese mínimo importante dentro del gráfico diario, el cual, bueno, dentro del gráfico diario de 4 horas, ¿de acuerdo? El último mínimo de toda esta especie de lateralización que se ha dado por aquí, en el cual el precio debería de reaccionar sí o sí, y vemos un patrón confirmado de ADX a la baja y squeeze al alza. Pero ¿qué tenemos aquí? ¿Vale? A ver, para el tema de la operación del largo, si alguien quiere saber un poco lo que yo he ido analizando, no sé qué tengo aquí en la ceja, o cómo yo lo iba a operar, ¿de acuerdo? Aquí, una vez dado este patrón, como vemos, se da una fuerte reacción en esa zona y bajando de temporalidad en gráfico de 1 hora para utilizarlo de gatillo de entrada, crea lo siguiente, ¿vale? No se me ha activado la orden, no estoy posicionado en largo, lo digo así de claro, es lo que hay, no tengo el largo abierto, porque aquí vemos, vamos a aplicar varios conceptos dentro del trading, o al menos dentro de ICT, que yo utilizo para operar muchas veces y que me gustan, ¿vale? Vamos a ver esto, tenemos este mínimo, ¿de acuerdo? El mínimo del cual, que es el mínimo ese que hemos enseñado en gráfico diario, del cual nos interesaba ver qué tal tomaba liquidez de ese mínimo el precio y si tenía algún tipo de reacción por el desarrollo que tenemos por debajo del punto cero en gráfico de 4 horas también, ¿no? Y vemos lo siguiente, que el precio lo rompe con fuerza y lo recupera con fuerza. Y nos crea lo siguiente, ¿vale? Nos crea, aquí en la esquina, lo tengo marcado de rojo, ¿vale? Lo vamos a poner de verde porque realmente es como un color más para significar que es positivo, la zona positiva, ¿no? Nos crea, para empezar, desde este punto en el que empieza el precio a caer, ¿vale? Desde debajo de esta vela, desde esta última vela, hasta esta de aquí, que es la que ha recuperado, ahí lo tenemos, ¿vale? Nos crea lo que viene a ser todo un vacío de liquidez, que a su vez dentro tienen dos Fair Value Gaps, que es un concepto
de ICT, ¿vale? Tendríamos un fair value en esta vela, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Esta zona. Y otro fair value en esta vela, desde aquí hasta el máximo de esta vela verde de aquí, ¿vale? Esta zona. ¿Cómo se toma un fair value? Simplemente, chicos, desde la primera vela que empiezas a contar, en el caso de un fair value bajista, sería desde el mínimo de esa vela, que en el caso es esta vela verde que tenemos aquí, ¿vale? Desde el mínimo de esa vela, esta vela verde, hasta el máximo de la tercera vela, es decir, del mínimo de la primera vela hasta el máximo de la tercera vela. Y el espacio que queda abierto en la segunda vela, ¿vale? En la vela del medio sería el fair value gap, por lo mismo en esta, ¿de acuerdo? Ojo, recalco aquí, chicos, importante, hablamos de mínimos y máximos de las velas, no del cierre, ¿de acuerdo? No de los cuerpos. Las mechas también cuentan. Ya que hablamos de cotización del precio, hablamos de precios no cotizados dentro de lo que es el fair value gap, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos varios fair values juntos que forman un vacío de liquidez, ¿vale? Que es cuando el precio básicamente se tira por el barranco o lo empuja Superman hacia arriba, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, obviando esto, tenemos lo siguiente. El precio toma la liquidez creando ese movimiento de los mínimos y a su vez luego impulsa fuerte creando otro fair value gap aquí entre el máximo de esta primera vela que vamos a contar y la tercera vela, que es esta de aquí, ¿vale? La que tiene el espacio abierto, ahí lo tendríamos, otro, ¿no? Y básicamente lo que aquí tenemos, chicos, es un Balance Price Range, ¿vale? Es un concepto de ICT. El Balance Price Range sería este de aquí, en este caso el que yo he cogido de aquí, ¿no? Que es este Fair Value, el cual se cubre de nuevo y queda rebalanceado, porque los Fair Value Gaps son susceptibles a rellenarse, ¿vale? Cuando el precio ingresa en ellos, tienen esa posibilidad de rellenarse. Y un Balance Price Range, de acuerdo, que ya está rebalanceado, puede actuar mejor como una zona de soporte. ¿Por qué he agarrado el que está en el extremo? Porque bajo mi punto de vista, ¿vale? Bajo mi análisis, bueno, y bajo ICT también, lo suyo es coger el que está en el extremo de un movimiento importante. En este caso, ¿por qué es un movimiento importante? Porque es el que ha creado la toma de liquidez del mínimo, ¿vale? Entonces tenemos el movimiento importante y este está en el extremo. ¿Qué hace? Se crea el Fair Value Gap aquí, que lo tenemos marcado de verde, se rebalancea y lo que yo espero aquí es que el precio, después de haber tomado liquidez de ese mínimo, que ya me permite, no debería de romper este mínimo, me permite cubrirlo, busco un largo en esta zona de aquí, cubro este mínimo, ¿vale? Busco un largo en esta zona de aquí, cubro este mínimo, el precio no tiene el retroceso y me entra, ¿vale? No me ha entrado y sería para ir a atacar esta zona de aquí, ¿vale? Ese sería un poco el concepto de ese trade. Sé que más que análisis de Bitcoin ahora mismo, bueno, estamos haciendo análisis de Bitcoin, qué cojones, pero yo os estoy enseñando lo que yo pienso para operar en este trade, ¿vale? Para que vosotros podáis reflexionar o podáis comentar sobre ello o si os sirve de ayuda lo que haga falta, que para eso es para lo que yo me hice el canal, ¿no? En este caso, perdón que le pego un golpetazo al micro, el precio no ha caído y ¿qué podríamos tener ahora? Bien, pues bajo mi análisis me gustaría que el precio dejas estos dos máximos tal y como están, sin superarse el uno al otro, crease liquidez pendiente por ahí, aquí pinchase, barriese por debajo de estos mínimos, tomase la liquidez, nos entrase la orden y se fuese al alza, ¿vale? Para mí eso sería cojonudo. Sería lo que me gustaría más ese panorama, es decir, me gustaría más este panorama, ¿vale? Que el panorama de que el precio barra la liquidez y luego tenga un retroceso, que no significa que no sea operable, ¿vale? Ya que estamos buscando o tenemos el sesgo de que el precio empuje al alza en el gráfico diario, por eso estoy buscando largos en menores temporalidades, como pueda ser el gráfico de 4 horas, pero yo lo prefiero de la primera manera que he comentado, simplemente. Ahora, ¿qué es lo que me gustaría para que el precio comenzase a retroceder desde esta zona, ¿no? Tenemos rango caída dentro del gráfico horario, aquí lo vemos. Esta zona que tenemos aquí puede actuar aproximadamente como resistencia al precio. Vamos a ver si empieza a buscar cierres por debajo y que le haga de resistencia, ¿vale? Aproximadamente esta zona, vamos a ver si empieza a buscar precios por debajo y si empieza a quebrar por debajo de este mínimo de aquí, mejor que mejor, ya, ¿vale? Mejor que mejor, porque ya tendría pinta de que sí que puede tener ese retroceso a venir aquí, que es lo que nos interesa. Esa es la idea en estas temporalidades. Si ponemos gráfico de 4 horas, vamos a ver qué tal lo tenemos por aquí, porque realmente pues nos va interesando lo mismo, ¿no? Que el precio empieza a tener rompimientos al alza con fuerza, rompimientos de la media de 55 también, ¿de acuerdo? Que el precio tenga ese rompimiento con fuerza y luego siga apoyando y siga subiendo, ¿vale? Es lo que a nosotros nos interesa, que de momento no entra volumen y tenemos ya el precio aquí tocando el punto cero. Por eso mismo
esta zona de la media es una zona de resistencia. Esta zona que tenemos aquí ahora mismo es una zona de resistencia y no es una zona para entrar en largo. Ya lo digo así de claro. ¿Por qué? Mira, primero porque no sabemos lo que va a pasar, si el precio va a continuar subiendo o no desde aquí. Y segundo, ¿vale? Si estás siguiendo la estrategia, tienes el squeeze tocando el punto cero. Y encima, tercero, el riesgo-beneficio no te renta si tienes que cubrir este mínimo. ¿Me entendéis? Si hay que cubrir este mínimo de aquí y tú estás entrando en largo aquí, bueno, como no te vayas a por esta zona de aquí, ahí te sale un 1 a 1 más o menos. Pero ya te digo que no es lo suyo entrar en zonas de resistencia y tal y como está la cosa, ¿vale? Hay que esperar retrocesos. Y sí que es cierto que los giros en V son muy difíciles de operar, ¿vale? Como el que se ha dado aquí. Un giro en V tan agresivo, ya aquí, tal y donde estás cerrando la siguiente vela de 4 horas, no te renta entrar posiblemente en largo. Tengas que esperar algún tipo de retroceso para reincorporarte, ¿vale? Cosa que el retroceso pues no ha sido a la zona que yo esperaba. Y por eso mismo no entro, porque no juego a la bonoloto, a la lotería, tíos, ya está. Así que chicos, poquito más que decir. Si tú eres totalmente nuevo en el trading, ve corriendo a ver este vídeo que es totalmente gratis. Y no te olvides suscríbete al canal para más y mejor si tú eres un capitalista o una capitalista de confianza, papá. Nos vemos a la próxima, chao, chao.